Love FM. All you need is love. Love. Hola, ¿cómo están? Espero que todos muy bien. Estamos aquí en un episodio más de Pláticas con Loops. Me da muchísimo gusto estar aquí. El día de hoy, particularmente, este episodio a mí me conmueve muchísimo y les quiero presentar a mi queridísima Alexis, quien es una amiga muy querida y quien es también una niña que admiro mucho. Hoy vamos a platicar de su tema. Alexis es una niña adoptada que nos va a platicar su historia, todo lo que ha luchado, todo lo que ha enfrentado en este proceso. Querida Alexis, preséntate tú, por favor. Mucho gusto. Gracias Luz. por estar aquí, gracias por abrir por tu la historia. invitación. De verdad, como te lo digo ahorita, los que nos van a escuchar van a entender por qué es mi agradecimiento tan profundo, porque creo que estás mostrando una vulnerabilidad tan sincera que pocas veces también se muestra. Entonces, bienvenida, querida Alexis. Muchas gracias, Loops. Pues yo soy Alexis Badui, presidenta del colectivo de Cánida, coordinadora de adoptados, acogidos y niños en situación de institución de América. Cualquiera que sea adoptado, acogido o haya crecido en situación de institución es bienvenido. Bienvenido a formar parte. Hay cursos gratuitos, clases gratuitas, terapia gratuita, búsqueda de orígenes gratuito, pruebas de ADN completamente gratuitas para la búsqueda de orígenes. Muchas gracias, querida Alexis. Y ya que estamos aquí, me gustaría empezar a contarte, ¿cuál es tu historia personal? ¿A los cuántos años fuiste adoptada? ¿A los cuántos meses? Pues te platico, fueron por mí mis papás a los 3 meses de nacida. A los 3 meses de A nacida. los 3 meses de nacida. El proceso de la institución fue un proceso de adopción irregular, que ya tenemos mapeado que en la institución no soy la única víctima. Han habido más víctimas de adopciones ilegales, que hoy en día está penado a nivel global. En esa época los tratados internacionales son muy vagos en esta situación. Realmente no se siguió el protocolo de adopción como había en esa época, en 1990. Y pues quien me adoptó fue una mujer que ya traía un problema de adicciones, venía cargando heridas de la infancia muy profundas porque fue víctima de una madre narcisista y un padre alcohólico. Creo que esto que comentas es muy importante porque, como le hemos venido platicando, muchas veces el tema de la adopción es muy romantizado, que sin duda hay muchas familias y más hoy en día el tema también de fertilidad está bastante fuerte. Pero también siento, cuando yo te volteo a ver a ti, conozco tu historia, siempre del otro lado muchas veces romantizamos la adopción. 100%. Ojalá que, y cuántos niños si tuvieran, inclusive ni siquiera hasta con hijos que están con sus papás que dicen mejor lo hubieran dado en adopción, hubiera tenido una mejor vida. Y de repente ves historias como la tuya y que sin duda de primera mano, no es algo que estemos nosotros ni por estudios ni por... Es de primera mano de lo que tú has vivido y es cuando te preguntas si en realidad, que seguro hay casos buenos, hay casos no tantos, pero si en realidad estos procesos que no se ejercen, más bien es cuando ves la importancia que tienen, como es tu caso, que nos platicabas y que para la gente que también te sigue y si ustedes quieren saber más de la historia de Alexis, siempre en sus redes lo comparte. ¿Qué difícil ha sido para ti, de alguna forma, la familia que te adoptó? No, pues fue, o sea, yo a los 2 años, esta mujer que me adoptó, pues ya era adicta, ¿no? Era adicta a los fármacos, era narcótica. De tanto consumo de cigarros, se aventaba 2 cajetillas de cigarro al día, estamos hablando 40 cigarros al día. Uh-huh. Se terminó haciendo 2 hoyos en el estómago y salió pesando, entró al hospital de 50 kilos y salió de 36. Yo en esa época terminé volviéndome su cuidador secundario. Te estoy diciendo una bebé de 2 años. Tu mamá adoptiva fallece cuando tú tenías 28 años, Sí. ¿correcto? Y durante todo digamos, los 28 años, porque pues fuiste adoptada a los 3 meses, ¿tu relación con ella cómo fue? Fue como vivir con ella toda su enfermedad. Fue vivir toda la enfermedad. Imagínate la drogada con Tafil, imagina la sobredosis, imagínate que una vez casi le amputan la pierna porque tenía la arteria de la vena, la arteria llena de ergotamina. Y gracias a ella el Sidolil es con receta médica, ¿no? Okay. Vivir toda esta situación, sus frustraciones, ¿no? Porque de ser una mujer sana a quedar enferma, también vivió frustraciones. Sí, sin de no duda. poder caminar, y todo me lo aventó a mí.
Que creo que algo importante aquí, por ejemplo, muchas veces la vida, no puedes asegurar nunca que la vida va a ser perfecta, ¿no? Hay situaciones que pues siempre se presentan y parte de lo que tú, no como tal que alegues, pero sí comentas y es muy importante es, cuando alguien es adoptado es de suma importancia ver cómo está la familia mentalmente y emocionalmente. 100%, y que no hayan adicciones, porque imagínate si se hubieran dado cuenta de la adicción y de la personalidad limítrofe de Lizeth antes de adoptarme, ella se hubiera tratado y hubiera adoptado, tal vez no a mí, pero hubiera adoptado desde otro punto. La historia hubiera sido completamente diferente. Estamos hablando 2 años antes de que ella viviera un colapso Sí, que sin de duda adicciones. hacen un estudio y si ven la familia no es apta, es también, es donde digo, luego se romantiza mucho, pero qué importante es que ver que no solamente, y tú en algún momento lo has comentado, no es solamente importante el tema económico, es importantísimo el tema emocional, el tema, nadie es perfecto, pero el tema de saber que una familia va a estar en una dinámica lo más sana posible. Sí, pues a ella le negaron el proceso de adopción en el DIF, porque trabajó en una época en el DIF. Y cuando no se lo dieron, le recomendaron esta casa cuna y ahí el tema, Ujú. ¿no? Y también el tema de que los adoptados estamos en una situación de vulnerabilidad mucho más fuerte que los hijos biológicos. Totalmente, y lo venía pensando mucho y lo reitero en el programa, es una persona que sin duda me llega al corazón porque creo que una persona que es adoptada, si bien puede tener una historia también muy, o sea, al final vete a ti. Hoy en día estás defendiendo los derechos, estás en cuestiones de leyes. De Steve Jobs. Sí, exacto. Pero nunca se va a quitar esta parte de la adopción. O sea, por más que entres a una familia, que sin duda es una enorme bendición, creo que algo que tenemos que concientizar, y yo te lo hablo a nivel personal y que nos esté escuchando, es qué duro debe de ser, por más que lo intentes tapar, ya traes tú de alguna forma, si tú me permites decirlo así, porque aquí 100%. hablamos ahora sí que sin tapujos, ya traes un rechazo natal. 100%. Sí, así está bien decirlo. Y siempre tienes que estar de alguna forma lidiando con eso. No, a ver, esa herida de separación temprana con la mamá es una herida de trauma preverbal. Imagínate lo violento que es que a los adoptados, entre más chiquitos, nos separan de mamá para complacer a los papás que van a adoptar, pero las mujeres que tienen hijos en la cárcel, sus hijos tienen derecho a estar con ellas hasta los 4 años, Ujú. porque es derecho del niño. Y a nosotros, entre más chiquitos nos alejen de mamá, mejor, porque nos ven como un producto. Lo que digo se escucha horrible, pero es una realidad. Es un rechazo, es un abandono. Y la gente está acostumbrado a pintarlo así, cuando si tú lo ves en un tema de todo lo que hemos investigado, de activistas como amigas en Ujú. Guatemala que están alzando la voz, tengo una en Brasil que está alzando la voz, muchas han sido víctimas de redes de trata de menores con fines de adopción. ¿Por qué? Sí, Porque hay donativos de millón y medio por bebé. De 500,000 pesos. Sí, es a toda 1,5 una industria, si así lo queremos llamar, y eso es algo durísimo. Y también, como comentas tú, o sea, se tiene que sensibilizar mucho este tema. Y ahora, regresando a tu historia, que hoy en día quien te sigue en redes, ahorita vamos a platicar esa parte, qué difícil ha sido para ti este proceso, porque no solamente el tema de tu mamá, sino también el tema a nivel familiar, te ha sido durísimo. Platícanos de eso. Pues ha sido muy fuerte porque acabé en una familia de ascendientes de inmigrantes que un buen grupo son racistas, ¿no? Ven al mexicano como ciudadano de segunda en México, lo cual a mí se me hace sumamente grave. Gravísimo, porque aparte viven aquí y viven de alguna forma pues, de México, ¿me explicó? No, y varios son proveedores de gobierno y hablan mal del mexicano. O sea, Ujú. veo ahí una incongruencia y un odio hacia, no sé, el país que les da de comer, impresionante. Pero pues fue una dinámica de 7 hermanos de ella, bueno, 6 hermanos, eran 7, completamente disfuncionales, ¿no? Ellos vienen de una situación de un papá alcohólico y una mamá narcisista, vienen de situaciones de mucha violencia, pero esa violencia vinieron a replicarla toda en mí por sus prejuicios y traumas.
¿no? O sea, te han violentado, lo que se me hace súper grave, que lo hemos platicado, es te han violentado desde el lado de que eres una persona adoptada. Me han violentado desde el prejuicio, Totalmente. ¿no? O sea, cuando yo lloraba, y es muy fuerte cuando un niño se empieza a desarrollar y se empieza a dar cuenta, un hijo por adopción, de la pérdida perdí a mi mamá, perdí a la que me dio la vida, ella me está cuidando, pero perdí a otros. Y es un duelo natural. Imagínate que cuando yo estaba pasando este duelo natural, ¿Cómo fue? Justo. la que era mi abuela, las que eran mis tías, la que era mi madre, me decían que mi mamá era una puta que no me quería. ¿Cuándo te das cuenta tú? ¿Cuándo es cuando tú empiezas a estar consciente y cómo es este proceso? A estar consciente de que eres adoptada. No, pues desde chiquita me dijeron que era adoptada, que yo había nacido Siempre del se te corazón. dijo. Siempre se me dijo, lo habían estado manejando muy bien, hasta que la situación de adicciones de Elizabeth empezó a empeorar, a empeorar, a empeorar. Y pues ella no tenía las herramientas psicoemocionales para manejar una situación que es compleja, ¿no? Tú eres mamá, tú sabes que los hijos no son fáciles. No, Ahora, no fáciles. Dáselo a una adicta que tiene mommy issues, que tiene que tiene ya una enfermedad psiquiátrica diagnosticada, que es una personalidad limítrofe, y que aparte a la señora, en la embolia, que te platicó mi papá, estuvo 27 minutos, no le llegó oxígeno al cerebro, con un daño neuronal Digamos, severo. esta etapa crucial cuando le pasa esto a tu mamá adoptiva, tú ahí ya estabas plenamente consciente de que eras adoptada, pero el proceso con tu familia, de todo esto que en unos momentos nos vas a enseñar, de los audios y así, cuando tú sabes que eres adoptada, ¿cómo fue ese despertar? Porque aparte de todo, tendría que ser un despertar súper acompañado, y es en donde reitero, y no me dejarás mentir, donde en estos procesos es algo complejo. Deberían también de haber, no sé si estoy bien, como alguna capacitación, un acompañamiento especializado, porque no solo es un tema del niño, es un tema de la familia, debe saber cómo abordarlo, debe saber cómo acompañarlo, debe saber 100%. qué palabras utilizar, porque insisto, puede haber casos muy fortuitos, pero es naturalmente estar separado de tu tierra, de tu madre, de tu origen. De tu origen. Entonces, ¿cómo fue contigo? Pues yo era muy feliz cuando todavía, o sea, hay edades en las que puedes como darte cuenta de la dimensión de las cosas conforme va el desarrollo del cerebro. Yo a mis 4 años te decía, yo soy de Monterrey, Nuevo León. Y era una cosa encantadora, 5, 6. Cuando empecé a sentir como a los 6, 7, esta no es mi mamá. Yo sí tenía otra mamá. Esta no juega conmigo. Esta todo el día está drogada. Esta nada más me agrede. Ahí es cuando empecé a decir, pues ella y yo no tenemos nada que ver. Okay. O sea, fue muy chiquita y era el dolor de, yo tenía otra mamá, no esta que está enferma. Claro, y te voy a decir algo, inevitablemente, y seguramente en otras historias, aunque tengas una mamá, te haya tocado, digamos, una mamá mejor emocionalmente y todo, vuelvo a lo mismo, naturalmente se siente la pérdida. Se siente la pérdida y puedes decir, si tienes un mal momento, que tal vez mi mamá hubiera llevado esto diferente, tal vez mi mamá me hubiera acompañado. Por eso yo creo que doblemente importante que unos papás que adopten estén 200% bien. Convencidos e informados. O sea, a mí quien más daño me hizo, o sea, Elizabeth estaba enferma, pero dentro de sus enfermedades y rollos me amaba con locura. El problema era la mala influencia de su mamá, de sus hermanas y sus hermanos hacia mi persona, ¿no? Como si los papás por adopción no están fuertes en sus convicciones. Sin duda. Y en defender al hijo y en darle lugar al hijo, el daño que le pueden hacer. O sea, yo te estoy diciendo que yo a mis 7, 8 años empecé a escuchar a Elizabeth mal aconsejada por su mamá, por sus hermanas y por todo, que mi mamá era una puta que no me quería. Imagínate el daño psicoemocional y todo lo que he tenido que trabajar para poder decírtelo aquí, poderlo verbalizar sin llorar. Sí, totalmente. Y de verdad te agradezco muchísimo. Y sé que ahorita, y que te agradezco que estés en este espacio, y sé que ahorita justo estás en una etapa de volver a florecer, de hablar de frente, de alzar la voz, y también como tú lo decías, que ahorita si tú te sientes lista, adelante, si no, creo que nos está quedando muy claro que este proceso ha sido no solo un proceso de adopción, sino un proceso doblemente complicado.
te agradezco de corazón que alces la voz, porque también espero yo que este programa pueda llegar a algún adoptado, alguna adoptada que pueda tocar un corazón, pero no solo de ese lado, que también este programa llegue a todas esas mamás, todos esos papás que también traen en sus planes adoptar, que vean también la otra cara de la moneda, que vean la gran responsabilidad que esto implica. Es que es una vida, no es un perrito. Bueno, hasta un perrito es una responsabilidad. Ahora imagínate un bebé y entender que el niño ya viene con una historia, ¿no? No somos hojas en blanco, ¿no? Ya venimos con una historia intrauterina para empezar. O sea, hoy estudios han probado que la vida intrauterina de un bebé tiene mucho que ver con su capacidad de resiliencia, capacidad de supervivencia, con fortaleza psicoemocional, ¿no? Son cosas que tienen mucho que ver. ¿Has buscado a tu mamá biológica? Sí. ¿Cómo, en qué proceso va? ¿La has encontrado? ¿Cómo ha sido? Pues la casa cuna me dio unos papeles que no eran los míos. Terminé haciendo una relación con esta mujer 9 años. Con alguien que pensabas que era tu mamá. Sí, y gracias a las pruebas de MyHeritage, que nosotros en Cánida las damos completamente gratis a cualquier adoptado, acogido o niño en situación de institución, adulto que haya vivido en situación de institución que quiera, completamente gratis para que busquen sus orígenes. ¿No? Me hice la prueba, apareció un primo tercero, de ahí aparecieron tías. ¿Te haces la prueba es prueba de ADN? Prueba de ADN. Ok. Y después de 9, tú convives con ella pensando tu relación bien con quien pensabas que era tu mamá y después descubres que no es ella. Que tu no mamá. es ella, porque yo me hago la prueba y ella también se la hace. Y no hubo match. Entonces fue un momento súper duro para todos. Sí. ¿No? En el Inter me puse yo a buscar más gente en la casa cuna, ¿no? Encontré una mamá a la que le robaron el bebé en el 94. Ella era una mujer que fue abusada por su padrastro. La llevaron a otra institución y de esa institución la llevaron a esta casa hogar a parir. Ella nunca firmó nada y le quitaron a su bebé. Y probablemente es tu mamá. No, ella es del 94, yo soy del 90. Ok. Y me empecé a dar cuenta de una realidad del tráfico de menores, sí, de la cual yo no tenía conciencia plena y realmente no me había caído el que 20. Inclusive tú misma podrías ser víctima de eso, ¿no? Por eso no... Pues de adopción ilegal sí, porque se falsificó. O sea, la casa cuna engañó a mis padres y falsificó los papeles. Imagínate lo grave de esa situación, atentando contra mi derecho al origen, mi derecho a una identidad, violentando N cantidad de cosas. Sí. Y oye, dime algo, querida Alexis. Y hoy en día sigues en este proceso de búsqueda. Hay algo que me entró una duda. Por ejemplo, en Estados Unidos, que ahora estaba viendo una serie que te compartía, ahí está muy marcado que cuando son adopciones cerradas, no hay... digamos, la información es totalmente confidencial y es muy complicado, creo yo, tú corrígeme, no tanto para el hijo que fue adoptado, sino para la mamá que entrega a su hijo. Si ella en algún momento, eso es en Estados Unidos, no sé si en México es igual, si en algún momento quiere buscar a su hijo o saber con qué familia quedó o buscarlo, no hay forma. Aquí no hay forma, aquí no hay adopción abierta o adopción cerrada en México. Aquí a lo que realmente nos estamos enfrentando y a la problemática que nos enfrentamos en la adopción son las redes de tráfico que luego hay en el DIF, que luego en las asociaciones por adopción, que agarran un bebé, lo secuestran. Sí, o sea, por si en algún momento tu mamá biológica te estuviera buscando, también para ella es un problema el encontrarte por todo esto que mencionas. Sí, o sea, tú nada más checa el caso de Guatemala. Aquí en México no se han viralizado redes tan fuertes de trata de menores, creo que nada más Mamá Rosa, pero pero hay redes en este país muy grandes que siguen operando, ¿no? Este tema del robo de bebés a mujeres de bajos recursos o a mujeres vulnerables, a chavitas que se embarazaron, las corren de su casa y luego ven, dame el bebé, te lo quito. Hay muchísimas. Hay muchísimo. La verdad es que, como mencionas tú, creo que muchísimo, sobre todo en un sector vulnerable, se presta muchísimo a hacer esos intercambios, esos convencimientos No son intercambios. Bueno, pero también hay gente que no está lo suficientemente informada. Hay algunas que se las quitan o tú corrígeme también, hay algunas personas a las que convencen a base de mentiras. 100%. Yo creo que a todas las mamás que dan a sus hijos, imagínate lo fuerte que le digan a una mamá
que acaba de tener a su hijo, que su hijo va a estar mejor con otra persona. Sí. Imagínate el dolor. Imagínate el dolor de decir, no soy lo suficientemente buena para tener a mi hijo y por amor lo voy a entregar a alguien más. Justo en la serie, en esta, que no recuerdo el nombre, ahorita la busco, pero justo la mamá que da en adopción a su hija decía, era tal la presión de mi mamá de decirme que no era suficiente, que no lo iba a lograr, que estaba muy chiquita para poder cuidar a una bebé, que acabé cediendo y acabé dándola en adopción. Y ahora imagínate cuando caes en familias como en la que caí yo, con la mujer con la que caí yo, que en lugar de honrar el hecho de perdiste a tu mamá, pero aquí estoy yo, pero tu mamá, o sea, la forma más sana es tu mamá hizo lo mejor que pudo, tu mamá fue grande, tu mamá te quiere. Cuando seas grande, si quieres, la vamos a buscar. Ahorita no se puede. O sea, que haya ese acompañamiento sano, porque al final del día tú eres mitad tu papá biológico y mitad tu mamá biológica. Totalmente. O sea, es un daño tan fuerte a tu autopercepción e imagen personal. Por ejemplo, lo que yo viví, de escuchar a gente que decía... Ahorita voy a pedir en cabina si se escucha. Basurero. Ahí la fueron a depositar a un basurero. Y de ahí la recogieron en el orfanatorio. Ahora y de verdad les pregunto. Esto que nos pusiste, que es un audio durísimo, ¿quién es la persona que está hablando en ese audio? Esa era mi madre adoptiva, cosa que decía constantemente desde que yo era muy chiquita. Y también decía las frases. ¿Ella era tu mamá? Ella era mi mamá. ¿La que está hablando de esa manera? Sí. Perdón, me quedé sin palabras. Es que no las hay. Sí, en verdad me quedé sin palabras y lo siento muchísimo. Y creo que si bien no todas, como dices tú, que también seguramente conocerás dentro de tu red que tú tienes de personas que han sido adoptadas, también seguramente hay historias mejores, historias. Pero esto que nos acabas de poner, me queda sin palabras porque esa es tu mamá, la persona que decidió adoptarte. La persona que decidió adoptarme, la persona que cuando vio que yo estaba sufriendo porque no era feliz con ella, me decía que me tenía que aguantar, que ella era lo que me tocó y que mi mamá era una puta que no me quería. Mal aconsejada por sus hermanos y por su mamá. Y en que esta es una violencia psicológica durísima. Puede estar equiparado, según quienes me han estado asesorando en el caso contra la Casa Cuna, con tortura psicológica. Sí, es que no, ni siquiera lo pongo a duda. Eso que tú nos acabas de poner es una tortura psicológica durísima, porque no es ni siquiera, ¿cómo puedes tú, y por eso te reitero, te admiro, cómo puedes tú abrazar y cómo puedes tú tener una contención si la propia persona que fue la que te adoptó, dándote una posibilidad de una vida mejor, es la persona que te agrede, y no solo te agrede de una forma, te agrede en el punto donde más te duele? Pues yo creo que mi vida intrauterina, lo hablaba con Larisa, que forma parte de Cánida, que es una experta en todo este tema de adopción. Ella también es adoptada. Bueno, ella fue sustraída de Brasil de forma ilegal. Su mamá era una prostituta y ella lo dice muy orgullosamente. Y gracias a sus papás por adopción, ella puede ahorita ser psicóloga y atender a niños por adopción en situación de suicidio, en riesgo de suicidio y de crisis. Y ella, a través de la investigación que lleva años haciendo, se dio cuenta que en los hijos por adopción, las experiencias de la vida intrauterina, el estrés de la mamá, si la mamá era feliz, en nosotros juegan un papel crucial para la supervivencia. Claro, y eso es lo que me decías, y que, por ejemplo, a mí, que todas las que somos mamás, que llevamos un hijo, qué importante es esa vida que muchas veces no visualizas, ¿no? Dices, bueno, mi bebé a partir de que nace es cuando ya te enfocas al 100% en estar presente en cuerpo y alma, pero ¿cómo determina también la personalidad? El hecho de que tú hoy, después de vivir todo esto, estés aquí parada, la estabilidad que tu mamá biológica te dio. 100%. O sea, porque fue ella quien me la dio, ¿no? Suena muy loco, pero los estudios ya lo están comprobando fue ella la que lo hizo, ¿no? No, o sea, tú ya estás creando una vida, esa vida está conectada a ti, ¿cómo no vas a sentir todo lo que traes? Y justo Virginia nos pregunta,
¿Cómo se lleva un tratamiento psicoemocional para adoptados o niños robados? ¿Se puede demandar? Se puede denunciar. Sí se puede denunciar. Gracias al protocolo de Palermo, que México lo firmó y lo ratificó en 2012, tenemos todas las instancias para hacerlo. Si fue antes de 1900, antes de los 90, también se pueden hacer cosas, porque justamente mis abogados están trabajando en protocolos para que todos los que fuimos robados, todos los que fuimos sustraídos de manera irregular, podamos meter denuncia, podamos buscar nuestros orígenes, estar en las bases de datos y en los bancos de ADN en el país y a nivel internacional de personas desaparecidas, porque fuimos sustraídos al final del día. Y en el tema psicoemocional, acércate a Cánida. Nosotros tenemos expertas en MDR, psicólogas como Larisa, expertas en adopción y expertas en trauma preverbal. Cánida es esta institución que apoya a todas las personas adoptadas. ¿Es presencial? ¿Es en línea? ¿Cómo es Cánida? Depende, porque somos 500 adoptados regados por todo el continente y también en España. Ok. Entonces, si quieres terapia con Larisa, pues es por Zoom. Y creo que, y algo, por ejemplo, para alguien que esté en un proceso o que es adoptado, creo que no hay nada, tú corrígeme, que te una más y te conecte más a también otra persona que tiene tu misma historia. 100%, o sea, Te y las entienden, mismas yo te puedo heridas. decir, yo puedo llorar. Hay psicólogas pero- americanas. Hay una psicóloga que no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Que hemos tenido muy buenas pláticas por redes. Que ella me dice, es que cuando llegan hijos por adopción y se empiezan a expresar de sus padres y les dicen, no te preocupes, yo también soy adoptada y sé por lo que estás pasando, es como, ¡uf!, te liberas, ¿no? Sí. De decir, tú también lo viviste, Por- tú entiendes perfecto, tú, o sea, Conectas, porque yo, y como al principio del programa me estaba quebrando, porque sin duda se me hace una historia, pues la verdad, no, tampoco me gustaría, como dices tú, revictimizarte, pero se me hace que sin duda eres una guerrera, Alexis. gracias, tú Lo también, eres, Lups. ya sé, pero lo eres, y es esta parte donde dices, ni siquiera trato, me nace del corazón conectar y digo, qué difícil, pero creo que no hay como conectar con una persona que trae tu misma historia. No, y que trae tu misma historia y que te entiendes y que, un ejemplo, está Beatriz Benítez y hay otros que son maravillosos en el acompañamiento de la búsqueda de orígenes, porque no sabes qué momento tan solo es de incertidumbre, tanto para los adoptados como para los papás por adopción que te están acompañando, porque no saben con qué se van a enfrentar. ¿No? Los que no Claro. tienen acceso a la carpeta no saben a qué se van a enfrentar. Si a una mujer que no la quería, si a una mujer duro, que la porque- va a abrazar con amor. Sí, Y el miedo, por ejemplo, en este caso, o sea, creo que es un mundo de emociones complicado, porque está el adoptado con el tema de si mi mamá biológica y mi papá biológico me voy a enfrentar a que me quieren o no. Por otro lado, las familias que sí, que también los hay, por eso no me gusta generalizar. Seguramente hay también familias que adoran y entregan su vida entera a un no, a ver, adoptado. hay muchas maravillosas que digo, Hay a mí me hubiera gustado tenerla de mamá. Que también a la hora de saber que su hijo adoptivo está en busca de su mamá biológica, han de estar, híjole, y si ya no me quiere, y si ya no quiere estar aquí. O sea, es un mundo, yo creo Pero que... ya hay grupos de apoyo de papás por adopción va a llegar el momento en el que él va a querer cerrar ese círculo natural. y es normal. Sí. ¿No? A mí me revictimizaban y me violentaron mucho por eso. Todos los hermanos de Elizabeth, ¿no? Todos al grado de que los podría denunciar por tortura mientras, o sea, si quisiera hacerles daño, porque fui víctima de adopción ilegal, que es trata de personas. Y mientras yo era víctima de su hermana, me estaban torturando psicológicamente. Sí. Y Que- son delitos que no prescriben. Y esta gente no se da cuenta de eso. Al día de hoy, después de que tu mamá fallece, ¿sigues teniendo relación o cortaste relación por completo con la familia de tu mamá? Pues mira, con los que son primos segundos, es muy chistoso porque hay un grupo de mujeres de esa familia que no se llevaban con los hermanos de mi mamá y no se llevan, pero siempre como que intentaron ser un grupo de contención para mí, Ok. ¿no? Yo con estas personas, y voy a mencionar sus nombres, con Julie Dagger, Marlene Cecín, Helen Badui, Bonnie Badui, estoy sumamente agradecida porque a pesar de todo lo que ellas, y Maris Nassif, a pesar de todo lo que estaban pasando en sus vidas,
siempre tuvieron un espacio para mí. A diferencia de los hermanos de mi madre, que fueron sumamente violentos, sumamente crueles, sumamente racistas, ¿no? O sea, sigo sin poder concebir cómo discriminas a alguien en su propia tierra. Y si tú lo quieres platicar adelante y si no, ahora nos compartías ayer en tus redes sociales que estás reviviendo un suceso que te pasó cuando tenías 24 años, en el que justamente, que es un suceso que a cualquiera nos puede ocurrir, pero que particularmente tu familia, digamos, los hermanos de tu mamá, los primos de tu mamá que lo has estado exponiendo, no hicieron más que volverte a agredir sobre tu origen, volverte a no creer. Platícanos de eso. ¿Quieres platicar de eso? 100%, no pasa nada. Pues fue una violación que viví en 2014, ¿no? Fue una situación muy fea. Fue el amigo de uno de mis primos hermanos justamente de este lado, ¿no? Yo de lo que me acuerdo fue estar en la mesa del médico legista después de la denuncia. ¿Tú denunciaste? Yo denuncié, Okay. porque me encontró mi muchacha a los 3 días llorando en la regadera. E hizo que hablara. Me quería mucho. Qué bueno. La mesa del médico legista, y nunca voy a olvidar a Elizabeth hablando con su hermana Janet y con su mamá, más preocupadas en si era virgen antes de que me violaran o si realmente yo estaba bien y había tenido algún daño, ¿no? Creo que esa es una de las cosas más tristes y violentas que he vivido por el tema de cosificación. Que Elizabeth, recordamos que es tu mamá. Mi mamá adoptiva. Por el tema de cosificación. Luego la violencia que creció entre todos sus hermanos, entre toda esta dinámica de agresión hacia mí, realmente fue sumamente grave. Ahorita uno de los hermanos de ella dice que él nunca me dijo que por puta me violaron, que él nunca me dijo Shab sangre sucia, que me pide una disculpa, escúchalo fuerte, que me pide una disculpa si yo le enseño los audios que tengo. Hoy en día digo, gracias a Dios los tengo, pero ¿qué pasa con todos los adoptados y todas las víctimas que no tienen eso para defenderse? Sí, y volvemos, lo que está gravísimo y se me hace durísimo es, aparte de el hecho de que no te apoyaron, estuvieron haciendo todo lo contrario, es justo el hecho de atacarte. Por eso digo, ¿qué pasa con ellos? El hecho de atacarte porque eres adoptada. O sea, se me hace inconcebible porque entonces llegas, o sea, no solo es llegar a una familia donde ya traes tú como todos tus temas de heridas, es llegar a una familia que está sobre la herida, sobre la herida, sobre la herida, o sea, en tu parte más vulnerable. Es lo que se me hace, estos audios es lo que se me hace gravísimo y no es una parte, lo exalto porque si hay alguien que también está viviendo esa parte, Alexis, ¿cómo sales de ahí? Te alejas. ¿Qué haces? Te alejas y cuando estés fuerte alzas la voz y perdón si eres incómoda para ellos, ¿no? O sea, hace que fue 8 meses que yo encontré el audio de este tío buscando otros audios por temas legales, encuentro el audio de él y no sabes cómo me encendí. Porque me acordé de ese momento, me acordé de esa Alexis, ¿sabes? Me acordé de esa Alexis que a pesar de toda la violencia todavía quería ser parte de esa familia y quería pertenecer. Sí. Lo busqué para confrontarlo y ¿sabes qué hizo? Me bloqueó a todos lados, él, sus hijos y su esposa. Les avisé lo que hoy en día está en redes y le dije, nos podemos sentar a hablar y con que me pidas una disculpa. Y él, es que quiero que las primas escuchen el audio para ver si sí soy yo. Hijo a ver, de perra. Sí, o sea, al Perdón final... pero Sí, y al final... o sea, está durísimo, porque siempre todos en esta vida queremos pertenecer. Siempre vas madurando, vas entendiendo a qué círculo quisieras pertenecer y todo. Pero desde chiquitos lo que más buscas, y lo veo yo con mis hijos, no hay mayor contención, no hay mayor búsqueda de un niño, de un adolescente, que el abrazo de su familia. No hay, 100%. podrá fuera de su hogar no pertenecer, fuera de su hogar tener temas, pero si está contenido en su familia, si pertenece a su familia,
la historia es otra. No, pues imagínate qué duro que me intentaron aislar, ¿no? Gracias a una amiga en común yo salvé mi casa de un fraude, que ni tú ni yo ya nos llevamos con ella, pero en su momento bueno. fue maravillosa. Y yo nada más digo, me querían aislada, me querían violentar y me querían, o sea, prácticamente destruir, ¿no? Esta gente, esta estructura. Y al momento de quererme aislar, me di cuenta que entre tanta soledad, hoy en día estoy tan a gusto yo solita. Oye, y aprovechando que aquí también, y me da muchísima, pues sí, tal cual, me da mucha ternura, está tu papá aquí con nosotros. ¿Qué ha sido tu papá para ti? Que es al que ahora que he estado cerca de ti, siempre veo acompañándote, veo que también creo que esa parte para ti ha sido muy importante porque es dentro de todo un pilar que está de tu lado. Pues a ver, los Baduy han sido maravillosos en mi vida. O sea, yo me acuerdo de chiquita la contención que había de todos los hermanos de mi papá contra el rechazo de la familia Elizabeth, ¿no? Como todos mis primos iban todos los domingos a estar con nosotros porque mi mamá estaba enferma y pues tú conoces la casa, jugábamos en el jardín, en la alberca, en esto, y sentía compañía, ¿no? Se fueron muriendo ellos y obviamente este escudo de seguridad fue cayendo. Mi papá, dentro de todo, ha hecho lo mejor que ha podido, ¿no? Como todo ser humano ha tenido sus errores. Él ha aprendido mucho, o sea, mi papá es otro desde que Elizabeth, o sea, mi papá fue otro cuando Elizabeth murió, salió como de te lo dije, como de una brujería, como de un shock, y le empezaron a caer 20 de situaciones que había hecho, que había dejado pasar, por estar como codependiente. Claro, por estar inmerso en la enfermedad. Por estar inmerso en la enfermedad y en las adicciones de una persona que dejó que su negocio, lo que hemos platicado, o sea, que ando en tema legal con eso, que se dejó a él mismo, ¿no? Que contra toda esta familia fue omiso al momento de protegerme, porque son cosas que hemos hablado. Sí. ¿No? Y hemos sanado y lo hemos platicado y ha sido algo creo que muy bonito, o sea, lo que hemos vivido y sobre todo el que pues él se dio cuenta y él se está dando cuenta que nada de lo que vivió y de toda la violencia que se vivía en nuestra casa era normal, ¿no? O sea, como que está volviendo a aterrizar a la tierra y decir, ¿en qué momento? ¿No? Porque hasta tengo grabaciones donde él le rogaba a su esposa que ya no sobregirara las tarjetas, porque Lups era yo la que estaba pagando los sobregiros a mis 24 años. Y la familia de ella violentándome y diciendo sus hermanos que ellos sí tenían mucho dinero y que ellos no sé qué, pero cuando ella les pidió ayuda para el hospital, porque ella me estaba quebrando de que no podía, tú has visto mi casa, no podía con eso, con el otro, o sea, no estaba pudiendo con todo. Les pedimos ayuda para el hospital. No tenemos porque hemos estado en problemas. Pero para hablar, ellos, claro, de mi papá, que la cuidó 28 años, lo intentaron dejar en la calle, cuando él fue el que trabajó toda su vida e hizo su patrimonio. Sí, sin duda es como toda esta parte que nos queda claro en los audios, es toda esta parte de toxicidad, de inestabilidad y pues querida Alexis, ¿qué te puedo decir? La verdad es que hoy en día creo que también algo importante y que debes de estar tú consciente es cómo has levantado la voz, cuál ha sido dentro de esta experiencia que yo no la puedo etiquetar, tú podrías etiquetar tu experiencia como adoptada, pero creo que también has tenido momentos muy satisfactorios porque has también trascendido en la vida de otros adoptados, has ayudado también a que sean visibilizados y creo que esa parte, si bien no es algo que digas ha valido la pena todo lo que he pasado, porque no creo que nada haya valido la pena para eso, pero creo que también has tenido momentos gratificantes. No, todos en la vida creo que tenemos buenos momentos y malos momentos. Yo sobre todo me enfoco a hablar de lo malo, porque la situación de la adopción es tan romantizada y los adoptados están tan en riesgo de caer en una depresión clínica y suicidarse a edades muy tempranas. Sí. Las incidencias de suicidio en los adoptados es 4 veces más alta a la de adolescentes que no fueron adoptados o no estuvieron en situación de vulnerabilidad. O sea, justamente por eso hay que hablar de lo malo. Y en este programa justo, por eso tu historia me conmueve mucho, me quiero enfocar, y lo decía yo, no es una parte del morbo, no es una...
creo que falta hablar sin tapujos. Creo que esta parte en este tema, como dices tú, es muy romantizado. Creo que también, o sea, de repente hablas de la realidad y sí te quedas sin palabras. Y sí dices, qué duro, qué difícil, de qué manera te puedo apoyar, de qué manera los podemos apoyar. Que ahorita tú me dirás, pero creo que una enorme lección que nos estás dando el día de hoy es, si estás del otro lado, Edúquense. en tu vida, te atrevas a lastimar a una persona desde el lado más vulnerable. No, y sobre todo por el origen, ¿sabes? O sea, Sí. porque nosotros no pedimos esa situación. Realmente nadie, por las redes que hay en el Nadie. mundo, sabe por qué te dieron en adopción a menos que tus papás tengan acceso a tu carpeta y haya sido legal, pero la gran mayoría de adopciones y cosas son ilegales en este país. O sea, meter una herida sobre ni siquiera sabes qué pasó, Ujú. ¿no? Yo hoy en día traigo este sentimiento de todos ellos dijeron que mi madre era una puta que no me quería y pienso, ¿y qué pasa si ella lloró cuando me abandonó? ¿O qué pasa si ella no me abandonó y la engañaron, la mataron y le sacaron el bebé? Porque hay casos en México muy seguido que eso pasa. Sí. Sí, querida. Y siento que ¿Qué es... pasa si eh, me robaron para satisfacer una industria? O sea, son tantas variables que lo único que espero es que ella sí me haya dado en adopción, porque todas las demás he visto casos de mamás biológicas, que es de las que nadie habla, las más invisibilizadas, las más estigmatizadas, y digo, lo mío es kinder, ¿eh? Yo creo que separarse de un hijo y vivir años añorando a tu hijo ha de ser No, desgarrador. yo no se lo deseo a nadie. Y sí, tienes toda la razón. Las mamás biológicas son muy estigmatizadas porque, por ejemplo, yo que soy mamá, y sí, ahorita me retracto, pero lo más fácil y lo que viene a mi mente es esta parte de decir, ¿cómo puedes abandonar a tu hijo? O sea, ¿cómo? No sé, no me imagino yo abandonando a mi hijo. O sea, pero, por otro lado, hay tantas que te digo, empiezas a sensibilizar y ves lo de la serie, hay tantas historias detrás, hay tantas situaciones que no puedes ser cerrada y decir, esta mamá no es posible, no puedes juzgar desde ese lado. Hay una mamá por adopción que te voy a pasar el teléfono para que la entrevistes. Ella dio a su hijo en adopción, se puso a estudiar, sacó su carrera adelante, se volvió licenciada y cuando su hijo la buscó, ella ya es, o sea, de ser una chavita de 15 años, ella no hizo su vida, no se volvió a casar y solo estuvo esperando el reencontrarse con su hijo y se me hace el nudo en la garganta porque ella estaba preparándose para ser el tipo de madre que su hijo merecía. ¿Quién chingados le dijo que ella no era lo suficiente a los 15 años? Y esa es la industria del mercado de la vida, la industria de la adopción. Sí, sí, totalmente. Es algo que no puedes hablar, No. no lo puedes vivir. De verdad, cómo podemos apoyarte? Hoy en día sé que estás viralizando cosas en redes. ¿Cómo te podríamos ayudar, querida Alexis? Pues yo creo que todos educándose en el tema, ¿no? O sea, creo que la forma que tienes para ayudar, no sé si tus hijos tengan amiguitos por adopción en la escuela y demás. Ahorita no, o sea, no que yo lo sepa, pero es un tema que debes sensibilizar, lo tengan o no, porque nunca sabes a quién te vas a encontrar, nunca sabes las situaciones. Hay tantos temas por los que tienes que sensibilizar a tus hijos. O sea, cada quien tiene una historia, cada quien vive cosas diferentes y creo que como dices tú es tan importante porque muchas veces ahora que lo dices, o sea, muchas veces inclusive para los hijos es muy fácil te voy a mandar al orfanato y es como un castigo, no lo hacen, pero es un dicho, ya sabes, desde ahí estás tú enseñándole a tu hijo esta denotación de rechazo. 100%. Y lo tenemos Ajá. tan normalizado. O como Es el juego muy- de él, ay, es que eres adoptado. Sí, justo. ¿No? O sea, yo justamente por la normalización de esto social, acabé con familiares locos diciendo que tenían acceso a patrimonio y a robarnos porque ellos tenían la sangre. Y que yo no tenía ni padre ni madres propios. Mira, te la enseño.
Una Sí, sí, chulada claro. de persona. Muy fina, la señorita. Este audio que nos vas a enseñar es de De una de mis primas. de una de tus primas. Tú ni padre ni madre propios tienes. Qué chulada. O sea, justamente a los hijos por adopción necesitan ser doblemente protegidos. Sí. Y a los primos se les tiene que educar para que este Tiene tipo que de entrar en cosas no una pasen. dinámica familiar, sí, sin duda, que fue lo que te pasó a ti, porque viene desde el núcleo y desde toda la familia. Querida Alexis, el tiempo se nos acaba y la verdad es que me encantaría inclusive tener una segunda parte. ¿Cómo estás tú hoy? ¿Cómo está Alexis hoy? ¿Qué planes tienes ahorita con todo lo que luego te conozco y siempre admiro que esa Alexis nunca está tranquila? Pues ¿Qué ya sigue? ya la base de datos, el programa que teníamos para la prevención de sustracción de menores adoptados, el prototipo a base de blockchain, ya lo tenemos listo. Estoy trabajando en una propuesta para que haya un banco de ADN completamente hace- accesible para los adoptados, para las que están peleando la pensión, para las personas desaparecidas. Pero no hay un MyHeritage, no hay un 23andMe, no hay nada en México que realmente puedas ir a una farmacia, hacértelo, subirte a la página. No hay nada No que hay sea... ni una base de datos. No, pero la base de datos la haces, ¿no? Ujú. Y la... Pero ni siquiera la hay, ¿no? Empezando por eso. No, son bases, o sea, MyHeritage es israelí, o sea, todas son de otros países y te tienen que mandar el producto a México. Ujú. Pero justamente estamos trabajando para hacer que haya una base de datos para el país y las pruebas las puedas ir a comprar a farmacias, que se me hace maravilloso. Maravilloso, porque de ahí te podrías ahorrar muchísimos procesos y podrías encontrar a tu familia. Pues, más que ahorrarte muchísimos procesos. Ahorita este, sí, o sea, sí sería como todo un proceso, ¿no? Si quieres, si no hay estas herramientas y alguien que es adoptado quiere conocer a su familia, La compras en internet. ok. O sea, ahorita la compras en internet, pero la idea es que no la tengas que comprar en internet o buscarla a través de nosotros, o Ujú. si no, puedas ir al súper y en el súper te la hagas, Ok. y entre más gente se la haga, va a haber un banco de ADN más grande, Ujú. ¿no? O sea, va a ser un riesgo para la gente que le dijo a alguien, ay, es que es tu hijo y no es tu hijo. Y no es tu hijo, Pero- pero Pero va a ayudar mucho. O sea, estamos trabajando en este proyecto, espero tenerlo de aquí a 5 años, que es un muy buen tiempo y es algo bastante bonito. También ya traemos iniciativa de ley sobre el tema de la homologación del proceso de adopción, ujú. ¿no? Especializándonos justamente en mi caso y en el caso de las víctimas de Casa Cuna Conchita, que es, que puedo es la, de- sí, la casa que sigue tú- operando. Que sigue operando esa cosa justamente para la prevención de adopción ilegal. Sí, es todo lo dices y dices, híjole, ¿en qué momento? Nunca termina esto. Nunca termina pero qué mejor que estar haciendo algo a no hacer nada. Pues es que tienes que estar haciendo algo, te tienes que estar moviendo. O sea, lo que yo viví no se lo decía a nadie. O sea, yo Sí. me quedo pensando, ¿no? Y si viste la serie del caso de Asunta. Sí, sí la vi. Yo nada más me quedé pensando, si Elizabeth hubiera caminado bien, ¿me habría matado? ¿Me habría terminado drogando? O sea, porque esta mujer me presionaba tanto para estar delgadita que una vez me compró pastillas para que bajara el peso. O sea, yo me pregunto, si ella hubiera estado sana, ¿me hubiera terminado drogando? ¿Me hubiera terminado asesinando como se lo hicieron a Asunta? O sea, ahorita ya acabo de subir en redes que uno de sus hermanos una vez me amenazó con que me iba a Sí, hacer N lo vi. cantidad de cosas y me mandó a madrear el cabrón. O sea, realmente tengo la protección que el Estado mexicano espera que los niños de México tengan al momento de ser adoptados. Oye, querida Alexis, ¿y si este programa llega a un niño, una niña, una persona ya adulta que fue adoptado, qué le dirías? Que aquí estamos todos. O sea, que aquí está su manada de lobos, todos añorando a mamá, que me encanta el tema de Cánida y que sean lobos, porque habla de la cuna del derecho, que es Roma, que te acuerdas de Ujú. Rómulo y Remo y la loba, ¿no? Y justamente los lobos siempre le aullan a la luna, y la luna es el arquetipo femenino de mamá, de la madre, del ciclo, ¿no?
que aquí estamos toda su manada de lobitos solitarios para acompañarlo en el proceso que esté viviendo. Muchos ya pasaron antes, o sea, porque dentro de Cánida hay adoptados de 60, 70 años, Sí. hasta hay adoptados de 18 que apenas están diciendo, pues bueno, a ver, ya me dieron mi carpeta, ¿ahora qué hago? ¿No? Y todos como que estamos en esta dinámica, y también hay papás por adopción y mamás biológicas que sensibilizan a las mamás por adopción para que por instinto no sean tan duras al momento de juzgar el origen de sus hijos, porque indirectamente están juzgando al hijo, porque es mitad de ella. Claro, y mitad de él. totalmente. No recae. Tú al decirle, y ya con esto cierro con lo que tú decías, al decirle así a tu mamá, o sea, la forma en que te lastiman a ti, están hablando al final así de tu mamá, de la mitad de ti. Entonces, totalmente de acuerdo. ¿Dónde te pueden encontrar si te quieren buscar directamente Me a ti? pueden buscar en @alexis.badui en Instagram. Ahorita ya suben el martes, creo, ya la página de Cánida, que es www.canida.com.mx. Ya también está en Instagram, @c.a.n.i. Nos robaron el nombre antes, nombre, alguien se lo quedó. Pero es Cánida nada más con los puntitos separando las letras. También ahí estamos en Instagram. Y nada más te metes, nos escribes y te metemos a los chats de la comunidad. Y pues bienvenido. Ay, querida Alexis, muchas gracias. Gracias de verdad por sensibilizarnos de esta manera. También te agradezco muchísimo por mostrarte tal cual eres, por mostrar la situación que viviste. Gracias por estar aquí presente en Pláticas con Loops y de verdad, una vez más te reitero mi agradecimiento y aquí estamos también para ti, para hacer Gracias, voz, Loops. para que siempre cuentes con este canal, para poder exhibir, mostrar, platicar lo que tú quieras. Muchísimas gracias, Loops. Muchas gracias a todos. Les recuerdo que nos vemos todos los jueves a las 11 en vivo para que preparen igual sus preguntas y nos vemos con temas tal cual sin tapujos. Muchas gracias. Love